control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Vamos con la sección de filosofía del programa. Había pasado primero la sección de análisis del rock y ahora vamos con la sección de filosofía. En este caso vamos a leer un cuento oriental que tiene tanta sabiduría y vamos a hablar un poquito de las distintas posiciones acerca de Dios en la filosofía. Vamos a comenzar leyendo el cuento que queríamos leer, que se llama La vasija agrietada, y dice de la siguiente manera: un cargador de agua de la India tenía 2 grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos esto fue así diariamente. Desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que suponía que era su obligación. Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole: estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente: cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores hermosas que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja, y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sintió apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces: ¿te diste cuenta que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado y por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi madre. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. Bueno, un cuento que da para pensar un montón, ¿no? Quiero decir que saqué este cuento de una pequeña hojita religiosa que me repartieron. Me pareció tan lindo y tan interesante que quise compartirlo. Hay multitudes de cosas que podemos decir y aplicarlo, ¿no? En este caso, esa hojita decía que Dios era como esta persona que podía ver nuestras grietas, nuestras cicatrices o aquellas cosas que nos duelen o que pensamos que hacemos mal y convertirlas o utilizarlas para hacer algo hermoso. Quizá también hubiera sido útil o tiene que ver con esto de Kurt Cobain, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué esta introducción? Porque queríamos hablar un poquito de cómo aparece Dios en la filosofía. Para Platón y Aristóteles, por ejemplo, Dios es el llamado primer motor inmóvil o la primera causa no causada. No es el Dios cristiano, el Dios de la filosofía, sino es apenas un principio que viene a solucionar el problema que tienen los griegos de la causa y el efecto. Vivimos en un mundo que está lleno de efectos, o sea, todo es efecto de algo y todo tiene una causa, pero esas causas han de haber tenido un principio o de alguna manera debemos hacer que esta sucesión de causas y efectos existe desde la eternidad. Ya hemos visto los problemas que esto plantea en otros programas. Entonces, para terminar con ese problema, tanto Platón como Aristóteles plantean un ser al que llaman Dios y que es el primer motor, es decir, aquel que inicia el movimiento o inicia todas las cosas, pero a la vez es inmóvil, es decir, a él nadie lo inicia. O también le llaman la primera causa no causada. Ese es el concepto de Platón y Aristóteles. Sin entrar en el desarrollo del cristianismo, vamos a saltear un poquito a San Agustín y Santo Tomás y vamos a ir a Kant y a Voltaire. Kant y Voltaire consideran a Dios como una necesidad social y moral, algo que es necesario para que la sociedad funcione bien. Voltaire va a decir, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Fyodor Dostoyevsky, un escritor que escribe Los hermanos Karamazov, plantea este mismo problema al decir, si Dios no existe, todo está permitido. Bueno, Kant dirá,
nuestra mente es incapaz de comprender y llegar solo a través de la razón a decir si Dios existe o no. Pero es necesario postularlo porque es el principio de la moralidad, coincidiendo con Dostoyevsky, ¿no? Entonces él dirá, bueno, pasan tantas cosas injustas en este mundo y a veces aquellas personas injustas ni siquiera reciben castigo en esta vida. Entonces es necesario postular y es necesario que creamos que hay una justicia divina que viene a solucionar esto. Si no, estaríamos desamparados y no tendríamos una guía moral. Por supuesto, no todos los filósofos o no toda la filosofía cree en Dios. Tenemos, Nietzsche, que va a decir que Dios ha muerto. O tenemos a Marx, que considera solamente la religión como un consuelo frente a los males que sufre la población. Y finalmente tenemos el existencialismo. El existencialismo de Heidegger, que Heidegger es el originador del existencialismo, aunque Jean-Paul Sartre es el más conocido existencialista, va a ser bastante complejo su concepto de Dios, pero va a aceptar la existencia de un Dios. También existirá, después tenemos el existencialismo ateo de Sartre, que dirá que no, que estamos solos, que lo único que tenemos es arreglarnos por nosotros mismos, y habrá otros existencialismos que postularán la posibilidad de un existencialismo cristiano. Bueno, estas son distintas posturas acerca de Dios en la filosofía que hemos querido compartir hoy. Y un poquito este bellísimo cuento, después del cual leeremos un comentario que nos han enviado. Y vamos a ilustrar esta breve conversación con una canción de David Bowie, que cuenta acerca de una mujer que roba porque tiene hambre para ella y para su hijo, y que dice, Dios sabe que soy bueno y en esta ocasión mirará para otro lado. Así que vamos a escuchar esta canción. I was walking through the counters of the national concern, and the cash machine was spitting by my shoulder. And I saw the multitude of faces, honest, rich and clean, as the merchandise exchanged and money rolled. And a woman hot with worry slyly slipped a tin of a chewing slate into the paper bag at her side. And her face was white with fear in case her actions were observed. So she closed her eyes to keep her conscience blind, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. Then she moved toward the exit, clutching tightly at her paper bag. Perspiration trickled down her forehead, and her heart had leapt inside her as the hand laid on her shoulder. She was led away, bewildered and amazed. Through her deafened ears, the cash machines were shrieking on the counter as her escort asked her softly for her name. And a crowd of honest people rushed to help a tired old lady who had fainted to the whirling wooden floor, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other